El pasado encuentro estuvimos viendo lo que era eh, la norma ISO 22000-2018. Ustedes hicieron un buen trabajo haciendo todo tipo de comentarios y también haciendo las aplicaciones que puede haber en las organizaciones de esta norma. También vimos los peligros químicos, físicos, biológicos que pueden estar presentes en el proceso de fabricación y manejo de los alimentos. En esta ocasión vamos a ver entonces los principios de HACCP, que hemos mencionado desde el principio, que son algo vital para lo que es la inocuidad alimentaria. Son 7 principios básicos, lo que tenemos desde el año 1960 y algo, cuando ya comenzamos con este tipo de mecanismos, y prácticamente no ha cambiado. La norma ISO 22000-2018 lo tiene todos ya bien reglamentados en lo que es su capítulo 8. Vamos a ver entonces un poquito más detallado lo que son cada uno de esos principios, que nos dan una muy buena base para poder revisar la inocuidad alimentaria de cualquier organización. El primero de los principios que tenemos es realizar un análisis de peligro, o sea, es ir a una organización y revisar cuáles son las cosas que puede haber en cada una de las etapas del proceso de producción. Entonces, un análisis de peligros, de contaminación, debemos tenerlo siempre presente. Luego entonces, cuando hacemos el análisis de peligros, ¿en qué puntos puede haber algún tipo de peligro? Por ejemplo, en la entrada de materia prima, es posible que haya, también en el despacho. Entonces ahí se determina el principio 2, precisamente los puntos críticos de control. Ya entonces primero hacemos un análisis general y después terminamos en cuáles puntos críticos es que debemos poner un poquito más de énfasis. Ya que tenemos definido esos puntos críticos de control, tenemos entonces que establecer lo que se llaman los límites críticos. Entonces, siempre hay un margen entre aceptación y no podemos decir, bueno, si no tiene esto, no es aceptado. Siempre hay un margen de negociación prácticamente en lo que es la inocuidad y en toda la vida misma, ¿verdad? Entonces, ya en el paso número 4, principio número 4, se establecen los procedimientos de monitoreo, de control. O sea, decir, ok, establecer un límite crítico, ahora voy a establecer cómo yo voy a poder manejar esos tipos de puntos y límites críticos de control. Ya el capítulo o el principio número 5, establecer medidas correctivas. Cuando hay una desviación de esos límites críticos de control, entonces lo revisamos en el monitoreo, entonces tenemos que ver qué hacemos con los puntos que están fuera de control. ¿Qué hacemos? Pues establecemos entonces medidas correctivas. Simplemente, si tenemos un límite de control, supongamos en el pH, debe ser de 7, regularmente en el agua, y mis parámetros me dicen, bueno, debe tener entre 6.8 y 7.2, que es muy amplio para hacer agua, pero pongamos que son límites bastante amplios. Entonces, si yo tengo un límite crítico de control y me da entonces algunos puntos por encima de 7.4, o sea, el pH muy por encima, entonces tengo que establecer medidas correctivas. ¿Qué hacer? Mira, tengo que echarle más sal, tengo que ponerle más calor, lo que sea, para poder llevarlo al límite que se necesita. Establecer procedimientos de documentación para poder entonces monitorear lo que pasa de forma histórica. No esperar que pasen los problemas para entonces hacer la documentación. Primero documentar y buscar históricos con diferentes empresas, diferentes experiencias, saber cuáles son esos procedimientos que necesitamos. Finalmente, establecer procedimientos de comprobación. Comprobar entonces que los límites críticos que yo he tenido, el monitoreo, las medidas correctivas han sido efectivas y eficaces para el sistema de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria. Entonces vamos a ver un video que es relativamente corto, que nos va a dar una muy buena perspectiva
sobre ese tipo de principios de gestión de la calidad.
como vimos ahí, esos son los 7 principios de HACCP aplicables, por supuesto, a lo que llamamos dice que está cortando la comunicación, no, está, bueno, los 7 principios de HACCP que garantizan la inocuidad alimentaria en los alimentos, ¿verdad? En las diferentes organizaciones. Entonces, el principio número 1, vamos ahora a recapitular. El principio número 1, análisis de peligro. Vamos a poner entonces, y a ir repartiendo y compartiendo con ustedes, como si fuera, vamos a poner esto, una empresa, un food truck, vamos a ponerlo modernos, muchachos, vamos a ponerlo en esto, ¿verdad? Un food truck que fabrica hamburguesa. Entonces, vamos a ver los análisis de peligro. ¿Cuáles son los peligros que ustedes piensan que puede haber en una empresa que fabrique hamburgers en un food truck? Vamos a ver, Rosani, que tiene ya el micrófono abierto. Dígame, Rosani, ¿algún tipo de peligro que usted piense que puede haber a la inocuidad alimentaria? A ver, Rosani. ¿Se arrepintió, Rosani? Ah, no, que se tiene su hija. Disculpe, maestro. Ok. Aquí anda un pequeño. Bueno. No estoy llorando. Perdón. Ok, vamos con Kenia. Kenia Encarnación. Si usted tiene una empresa que sea, que vende hamburguesas tan linda como esa, según Food Truck, ¿cuáles son los peligros que ustedes piensan, usted piensa que puede haber a la inocuidad alimentaria? Vamos a ver. Un peligro podría ser contaminación en la carne del hamburger. ¿En cuál de los parámetros? Recuerden que la carne, tú puedes tenerla a la entrada de la materia prima, al manejo de la refrigeración o falta de refrigeración, al momento que tú lo pones en la plancha, al momento que la mezclas con otros alimentos y al momento que tú lo pones dentro de un pan. Entonces, ¿en cuál de las partes tú piensas que puede haber más peligro? En la entrada, o sea, con lo que es la conservación de la temperatura, que puede haber que se sobrecaliente y ahí la carne se contamina inmediatamente. Cuando ya sufre problemas de temperatura. Muy bien, muchas gracias, Kenia. También tenemos por aquí a Máximo. Máximo, ¿cuáles otros peligros que podemos tener de análisis de peligro en una empresa? A ver. Bueno, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es en qué categoría de peligro me refiero, sea microbiológico, biológico, físico o químico. Okay. En lo biológico podemos tener la presencia de algún microorganismo patógeno, generalmente bacterias esporuladas, vegetativas, como la salmonella, la E. coli. Sí. Puede ser una de ellas. Si la carne no está debidamente conservada y protegida. En la cocción existe un peligro en la carne y es que cuando se cuece a una temperatura mucho más elevada de no tengo el rango ahora mismo en mente, pero se pueden formar lo que son hidrocarburos policíclicos, que es un compuesto cancerígeno que podemos comerlo cuando se sobrepasa la temperatura de cocción. No recuerdo el valor exacto, pero a partir de cierta temperatura se pueden formar estos hidrocarburos que son compuestos cancerígenos. Entonces hay que poner límite de temperatura en la cocción incluso. Exactamente. Muchas gracias, Máximo. También tenemos por aquí a Joel. Dígame, Joel. Sí, para continuar con lo que decía el caballero, la carne puede estar mal procesada, puede tener contaminantes biológicos como la E. coli o 157, que es un patógeno muy agresivo. Y si no se cose bien la carne, entonces puede causar daño a quien la consuma. Bien, gracias. Déjeme, antes del próximo que va a ser María, déjeme hacerle solamente una observación. Las carnes son de los contaminantes más fuertes que puede haber. Pero si comparamos las personas que se enferman por contaminación de una carne contra lo que se enferma con contaminación de vegetales, sobre todo vegetales, prácticamente un 60-40%. Perdón, un 70-30%.
se infecta o tiene más problemas de enfermedades de transmisión alimentarias, las ETAs, son más comunes con el asunto de los vegetales que con la carne. Para tener una idea, porque pedimos análisis de peligro, le pedí a nivel general y quizás se han concentrado en lo que es la carne. ¿Quieres hacer esa aclaración? Vamos a ver con María, ¿qué nos dice? María López. Buenas noches, profesor. No. Justamente estaba comentando lo que yo le iba a decir, porque mis compañeros estaban mencionando la carne, pero no podemos olvidar la parte de los vegetales. Recordemos que mayormente muchos food trucks no disponen de un espacio en el que puedan tener la limpieza necesaria para procesar sus productos, o que sí lo tienen, pero a la hora de un rush no les da tiempo de hacerlo adecuadamente. Está también el clima, que muchos food trucks de pronto no están en sitios techados y eso puede causar contaminación. Y también mala manipulación de la persona que esté haciendo la entrega del producto al cliente. Exactamente. Muchas gracias, María. Buena información. También tenemos por aquí a Pamela Burtier. Dígame, Pamela. Sí, maestro. Con respecto a lo que estaba hablando la compañera también, al ser un espacio pequeño, o sea, puede haber una mala manipulación en el proceso, ya sea lavando los vegetales, y también se puede dar el caso de la contaminación cruzada, que como el lugar es pequeño, puede que utilicen el mismo lugar, por ejemplo, para cortar los vegetales, donde ponen la carne, se puede dar eso. Mira, eso es importante que tú lo digas, y gracias a Pamela por darnos esa información sobre la contaminación cruzada. Gran parte de la contaminación que tenemos precisamente está por ahí, la contaminación cruzada. Cortamos el pan y con ese mismo cuchillo cortamos los vegetales y con el mismo cuchillo cortamos la carne. Eso es muy común. Entonces, incluso cuando vamos a los colmados, el colmadero tiene una pala donde te saca con la pala el arroz, te saca con la misma pala el azúcar y te saca con la misma pala la habichuela. O sea que te hace una mezcla de sabores bastante difícil de poder encontrar. Ese es el principio número 1, ¿verdad? Ya el principio número 2 tiene que ver, no vamos a leer eso porque ya hicimos el análisis nosotros. El principio número 2, determinar los puntos críticos de control. Entonces tenemos ya que sabemos más o menos cuáles son los peligros. Ahora bien, ¿dónde debo controlar esos peligros? Dependiendo de lo que sea, pongamos el mismo ejemplo, en el mismo food truck, ¿cuáles serían esos puntos críticos de control? Leyendo, más o menos explicando, un punto crítico de control son aquellos, no tanto espacios, aquellos espacios, ok, que nos permiten realizar algún tipo de actividad. Por ejemplo, si hacemos un organigrama de la empresa, distribución de cómo es, tenemos entonces algunos puntos. Está la entrada a la empresa, luego está la parte de la conservación, luego está la parte de la manipulación, luego está la parte del empaque y luego entonces está la parte de poder mandárselo al cliente. Estamos hablando del food truck, ¿verdad? Entonces, viendo los peligros que podemos tener, ¿cómo nosotros enganchamos esos peligros con los puntos críticos de control? ¿Cuáles, de acuerdo a ustedes han descrito los peligros, cuál es el punto crítico más crítico, valga la redundancia, de un food truck? A ver, ¿qué me da una idea? El punto más, bueno, la parte del proceso que ustedes piensan que es el más crítico. Dígame, Rosana. Para mí, yo entiendo que la cocción es un punto crítico realmente en el food truck. ¿Por qué la cocción? Porque si no tenemos tiempo de cocción adecuado, si no es una manipulación adecuada, pues entonces podemos tener una contaminación en ese punto. Exactamente. Muchas gracias, Rosana. Y vamos con Oscar Duarte. ¿Qué nos dice Oscar? Buenas noches. Yo entiendo que el punto crítico, o sea, más riguroso debería ser en la recepción del producto. O sea, verificar siempre los parámetros que el suplidor está, o sea, está desarrollando cuando nos entrega
y entonces evaluar qué partes o puntos de mejora se puedan presentar a la hora de yo recibir mi producto, ya sea carne, vegetales, cualquier materia prima. Exactamente. Bien, vemos un comentario muy importante de Máximo que nos envía una página electrónica sobre el carne, hidrocarburos aromáticos y demás. Son muy importantes con relación a la carne. Gracias, Carlos. También, a Máximo, perdón. También tenemos por aquí a María López. Dígame, María. Concuerdo con el compañero Oscar, de verdad. Es muy importante verificar que tu materia prima esté en condiciones adecuadas. Pero personalmente para mí un punto así crítico de control sería la limpieza. Si tú formas a tu personal para que mantenga una limpieza en todo momento, así sean los momentos fuertes, que va a evitar la contaminación entre diferentes partes de lo que sea que esté cocinando, preparando, incluso dándole los toques finales. Porque a fin de cuentas, teniendo esa prevención de la limpieza, tú puedes evitar que el cliente reciba un producto en mal estado, contaminado, y también tú mismo, si es un corte, también tú mismo te puedes infectar. Exactamente, mira, muy bien, un buen punto, gracias María. Como ustedes ven también en la gráfica, podemos observar que se hace precisamente un análisis de esos puntos críticos de control. Entonces, vamos a solamente leer la parte general. El punto 1, ¿existe medida preventiva? Si es sí, entonces vamos al punto 2. ¿Está concebida esta fase para eliminar el peligro o para reducir su aparición a nivel aceptable? Entonces viene la parte que nos dice, bueno, tenemos un punto crítico de control que, como mencionó el compañero anteriormente, es la entrada de materia prima. Entra el pan, entra la carne, entra todo el asunto. Es un punto crítico de control muy importante. Luego viene la segunda, que es la parte de la conservación. Entonces, si yo recibo algo y aunque posiblemente la reciba, por ejemplo, la carne, pues, efectivamente, la recibo casi descongelada. Si yo pienso utilizarla dentro de 4 o 5 días, debo entonces mantener la cadena de frío y poder entonces cocinar como debe ser. La otra parte es, si ya la recibo y lo voy a cocinar de una vez, entonces cambia entonces la parte de conservación. Simplemente la dejo un momentito y la puedo entonces sazonar para hacer entonces el hamburger. Entonces, depende de eso, se elimina en esta fase o no. De que usted la saca, de que usted la recibe, la pone en la plancha, ya posiblemente eliminó gran parte de esos peligros, como el asunto de la cocción a tiempo, ¿verdad? También la parte de los vegetales. Si yo pues recibo los vegetales y le pongo cloro, el tiempo donde está el cloro o vinagre, que muchas veces en mi casa, por ejemplo, somos vinagre, no cloro, para desinfectar los vegetales y la ensalada sobre todo, pues entonces, dependiendo de ese tipo, yo, aunque reciba posiblemente algún tipo de vegetales con algún tipo de infección X, entonces se va con lo que es el tratamiento que le hago. Entonces, tengo que revisar que el punto 2 sea cumplido. El punto 3 nos dice, ¿puede producirse contaminación en esta fase o puede aumentar el peligro a un nivel inaceptable? ¿O ha ocurrido o aumentado las fases anteriores y no existe punto crítico de control o puntos críticos anteriores? Entonces, ¿qué sucede? Si yo veo que en esa fase tengo entonces un aumento de del peligro o de reducción. O sea, al momento de yo de recibir posiblemente, posiblemente al momento que yo haga reciba los vegetales y lo ponga entonces en la tableta de corte, si la tableta de corte la utilicé para cortar también carne, entonces yo estoy aumentando el nivel de contaminación, no reduciéndolo. Entonces tengo que saber si esos niveles son aceptables o no. Además, puede una fase adicional eliminar el peligro. Entonces, posiblemente después que yo lo puse y puse los vegetales y lo corté encima de la carne que puede estar contaminada, se pone un cruce. ¿Qué hago con esos vegetales? Los vegetales los pongo crudos o le paso, también lo pongo durante un tiempo a que
en el calor para que boten un poquito de algún tipo de contaminación o no. Entonces, eso va a variar muchísimo. Déjenme un segundo, déjenme contestar. Déjenme ver el curso. Una persona que tenía dificultad para entrar, pero imagínense, ¿qué puedo hacer yo? Entonces después, finalmente, se pueden determinar cuáles son los puntos críticos de control. Ya, entonces, luego el principio número 3, establecemos los límites críticos de control. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a ver ya un poquito, esto es un poquito más, más técnico, porque ya son límites que nos van a exigir esto. Ahora bien, el agua que uno utiliza para poder trabajar en el food truck, ¿cuáles límites se pueden establecer a esa agua? Vamos a ver, la gente que trabaja con agua, la gente que son aguateros, ¿verdad? ¿Cuáles límites yo debo decir? Mira, para que el agua se pueda utilizar, debo utilizar agua D o K y eso. ¿Cuáles son los límites que tengo? A ver, ¿qué me da una idea? Ok, bueno, ya me gusta eso, que la gente no diga nada, porque yo soy... Yo, maestro. Pamela, déjenme poner. Un ejemplo podría ser agua de botellón. Correcto, entonces tu límite sería uso o no uso el botellón. Si no lo uso, hay un riesgo. Si uso el botellón, el riesgo disminuye de forma sustancial. No que no haya riesgo, sino que disminuye el riesgo. Pero sería menos, exacto. Exactamente. Entonces yo establecí, gracias Pamela, estableció un límite a lo que es el punto crítico de control. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos que tenemos en la parte de conservación de vegetales. Tenemos la pasteurización, tenemos también cuando hay peligro de fermento de metal, detectores de metales, bacterias patogénicas, deshidratación. Y entonces, para cada uno de los puntos críticos, debo tener entonces asociado siempre un punto crítico de control. Entonces, un límite. En el caso de pasteurización, 72 grados por 15 segundos como mínimo. Entonces, eso es mi grado que debo tener mi límite crítico, ¿verdad? Luego tenemos los fragmentos de metales, cuánto deben ser el tamaño máximo de un metal. Es difícil establecerlo, por ejemplo, en un food truck, es muy difícil porque, imagínense, no hay muchas veces las necesidades, pero puede pasar que tengan todo ese tipo de previsiones. Por ejemplo, el pH del agua es 7, entonces, si para mí es crítico o no crítico, entonces, pues, por supuesto, será dependiendo lo que yo esté realizando. En el caso de la carne, cuál sería, el tomate y demás asuntos, ¿verdad? El principio número 4 nos establece que sistema de vigilancia o monitoreo por cada punto crítico de control. Entonces ya establezco ahí procedimientos prácticamente, instrucciones de trabajo y sobre todo registros donde yo mido el desempeño de la operación de cada punto crítico de control. Entonces yo determino cuál es el nivel de cumplimiento de esos puntos críticos. Por ejemplo, la compañera nos habló sobre lo que es el agua. Entonces, cuando yo estoy trabajando bien en la empresa, como yo estoy siempre utilizando agua de botellón y esa agua de botellón, tengo la confianza de que está bien, también eso, ¿verdad? Además de eso, para lavarse las manos, agua de botellón. Para cualquier tipo de operaciones dentro del espacio que se use agua de botellón, o sea, con eso establezco criterios de vigilancia a ese punto crítico para evitar algún tipo de contaminación. El principio 5 nos dice establecer acciones correctivas. Cuando los límites críticos de control se salen de los parámetros, entonces digo, bueno, ¿qué acciones correctivas voy a tener que tomar? Supongamos, la carne yo la pedí que llegara desde la calle, cuando me llega a mi establecimiento debe estar o congelada o un máximo de 4 grados Celsius.
Entonces, si llega por encima de 4 grados, en superior, entonces tengo que establecer políticas. Es decir, mira, si llega la carne a esa temperatura, te la voy a devolver. Entonces yo establezco acciones correctivas. Y también están las acciones correctivas porque si alguno de los clientes se queja de que le sabe mal algo, por ejemplo, al utilizar cloro, supongamos, para poder lavar los vegetales, cuando el cliente se come el hamburger, le sabe el hamburger a cloro. Entonces yo tengo que establecer acciones correctivas con relación a eso. Mira, ¿qué yo haría? Ok, usemos el cloro, pero además de usar el cloro, también tengo que darle un lavado extra a esos vegetales para evitar que tuviera ese sabor a cloro. Entonces el establecimiento de acciones correctivas es tan importante como los puntos críticos de control. Sin acciones correctivas, cuando hay un problema establecidas, entonces no debo ni siquiera tener punto crítico de control. Las acciones correctivas también se deben establecer antes inclusive de que haya algún problema. O sea, yo no puedo decir, mira, la acción correctiva la tomé porque pasó esto. No, usted debe ser proactivo, decir, mira, antes de, veamos si puede haber algún desvío y entonces basado en esto, ¿qué haría si pasara esto? La parte de inocuidad alimentaria se basa en eso. ¿Qué yo haría si pasa esto? Por ejemplo, ¿qué yo haría si al momento de lavar los vegetales con cloro le llega mucho olor a cloro al cliente? Ah, yo lo que tengo que hacer entonces darle 2 lavadas con tanta cantidad de agua. Establecer la cantidad mínima de agua para poder tener eso. No esperar una queja del cliente para entonces comenzar a hacer acciones correctas. Hay un procedimiento que se cita ahí. El principio número 6, establecer procedimientos de verificación. En este caso, ya, que debe guardarse registro para demostrar el sistema, la validación del sistema TCCP, las auditorías del sistema TCCP también. Necesito tener una auditoría específica para esto, para ver el cumplimiento. Una verificación periódica de si estamos haciendo lo que sea necesario, o sea, con cada uno de los principios. Primero, con el principio número 1, que es ver los peligros que puede haber en sentido general, luego los puntos críticos de control, luego los límites establecer el seguimiento, la documentación y finalmente, vamos a ver aquí, establecer la documentación de cada uno de esos registros que se necesita para la verificación periódica. Por ejemplo, un registro puede ser la limpieza del baño de los food trucks. Es un sistema de registro importante. O sea, si la persona que trabaja haciendo los hamburgues, aunque use guantes, debe lavarse las manos al salir del baño. Es algo, ¿verdad?, lógico. Dígame, Pamela. Sí, con respecto a eso que usted está diciendo también, la vez que yo estuve trabajando inspeccionando la cocina, una forma de validar con los documentos era eso, que tenían en forma de un horario donde las personas ponían el día que le tocaba lavar. O sea, había uno el día que le tocaba y el día que yo cumplía. O sea, ellos tenían que firmar la limpieza. Un día se hacía una limpieza normal, un día una profunda, y todo eso yo lo tenían documentado en un registro donde uno podía ver al momento de uno y hacer la auditoría. Exactamente. Gracias. Finalmente, porque se acaba el tiempo ya, ¿verdad? El principio 7, establecer un sistema documentado. Recuerde que documentación no quiere decir escrito. Documentación quiere decir que usted pueda manejar algún tipo de documentación, puede ser un video o lo que sea, para que la organización tenga la certeza de que está haciendo los principios bastante correctamente. Entonces, por ejemplo, documentación de apoyo y desarrollo de parte de TCCP, registros que se generan, que puede ser registros, se usa mucho ahora mismo registros con las computadoras, con los celulares, las